Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, dice así. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Vamos a orar. Oh Dios eterno de gloria, estos pasajes muestran la grandeza de tu ser, tu providencia. Eres el Dios que declara el futuro desde el principio y como dice este pasaje, todo lo que tú has determinado va a ocurrir. Permítenos entender esto, permítenos estudiar esta verdad bíblica para comprender un poco más de ti, de tu ser, de tu gloria, que esto sirva para la edificación de la iglesia y redunde para que como iglesia podamos adorarte y glorificarte con una mente más sabia, que podamos saber al Dios al que adoramos. Perdona nuestros pecados, Señor. Quita todo estorbo que pueda interrumpir o pueda servir de tropiezo para la enseñanza. Ayúdanos a todos nosotros, te rogamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es la segunda parte del estudio del capítulo 5 de la Confesión de Fe. En el domingo pasado comenzamos a ver este capítulo y allí pudimos estudiar los párrafos 1 al 3. Allí pudimos ver en el primer párrafo que se nos presentaba una visión general de la doctrina de la providencia. Los escritores de la confesión dieron un vuelo de pájaro, por así decirlo, sobre qué es la doctrina bíblica de la providencia. Bueno, luego de haber visto esa visión general de la doctrina de la providencia, entonces pasaron a hablar sobre la afirmación, a hablar o afirmar sobre el uso de los medios. Dios usa medios para gobernar su mundo. Dios usa medios para establecer su control y su dominio sobre su creación. Y vimos que dentro de esos medios Dios usa la aleatoriedad. La aleatoriedad, o lo que se conoce comúnmente como el azar. También vimos que Dios usa las contingencias. Y también vimos que usa la necesidad. Estos tres son medios a través de los cuales Dios gobierna y dirige su mundo. Luego en el párrafo número 3 vimos que se nos presenta una clarificación. Los escritores de la confesión quieren clarificar el hecho de que si bien Dios usa medios, Él no está restringido por los medios. Él no está limitado por los medios. Dios actúa por encima de los medios. Dios actúa sin ningún medio. Dios actúa en contra de los medios. En contra de cualquier probabilidad. Dios no es un Dios de probabilidades. Dios no es un Dios que está sujeto a las limitaciones de los medios. Él puede actuar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. Ahora, en el párrafo número 4, los escritores de la confesión vienen a hablar de un tema de alta tensión en medio del pueblo de Dios. Un tema que crea mucho cuestionamiento y es el tema de la providencia y el pecado. La providencia y el pecado.
La segunda característica notable del control de Dios sobre su mundo es que Él ordena y controla misteriosamente el pecado. Este es un misterio. Pero aunque es un misterio, es algo que vemos continuamente afirmado y revelado en las Escrituras. En primer lugar, los escritores de la confesión en este párrafo nos afirman que Dios controla completamente el pecado. Miren lo que dice, párrafo número 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta el punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Dios ordena y controla el pecado. Algo duro de tragar a veces. Dios, el 3 veces santo, ordena y controla el pecado. El control de Dios sobre el pecado no es simplemente o no se limita simplemente al hecho de permitir el pecado, dejar que ocurra, sino que Él también establece límites hacia donde ese pecado se extiende. Y de esa manera, al establecer límites, Él entonces ejerce gobierno sobre él. Voy a explicar un poco más sobre eso. Ahora, aunque es cierto que Dios está completamente libre de pecado, a la vez el hombre es completamente responsable por el pecado. Aunque es cierto que Dios controla el pecado, Dios está libre del pecado, Él está sin mancha, Él no tiene relación alguna con el pecado, y eso no dice o no quiere decir que los hombres no sean responsables por el pecado. Dice la confesión, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Un misterio. Determina y controla el pecado, pero no se mancha por él, pero no es autor de él. Un ejemplo de cómo Dios determina el pecado sin ser autor ni mancharse con el pecado, lo hemos visto anteriormente, este pasaje es el que se encuentra en Hechos, capítulo 2, 22 y 23, no tienen que buscarlo. Ya lo vimos anteriormente. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Haber crucificado a Cristo fue un gran pecado. Haberle dado muerte al Hijo de Dios fue un gran pecado. Haber hecho un juicio injusto fue un gran pecado. Pero Dios determinó que ese pecado habría de ocurrir. Pero Dios estaba en control de ese pecado. Nuestra salvación tiene que ver con ese pecado. Porque Dios determinó que Él habría de enviar a su Hijo y Él habría de morir por nuestros pecados. Y para eso Él determinó que hombres pecadores juzgaran a Dios injustamente, juzgaran a Cristo injustamente, cometieran ese gran pecado. Él lo decretó.
Es parte del plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, pero esos hombres seguían siendo responsables de haber clavado a Cristo en una cruz. Ahora, aunque el control de Dios sobre el pecado es bíblicamente cierto, es importante resaltar que el pecado proviene solo de la criatura y nunca proviene de parte de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos y cómo debemos reaccionar ante la realidad de que Dios es soberano, pero el hombre es responsable? Aquí la tensión. Es un misterio. Realmente podemos durar aquí todo un año explorando y analizando lo que tiene que ver la providencia con el pecado. La Biblia es clara en este asunto, pero sigue siendo un misterio. Y yo espero que ustedes no quieran esperar un año aquí conmigo analizando eso. Es un misterio. Al final no vamos a poder ir a la profundidad del asunto. Pero hay que enseñarlo, es bíblico. Ahora sí, la Biblia deja claro cómo tú y yo, ante ese misterio, ante ese asunto que no podemos resolver en nuestra mente del todo, ¿cómo debemos reaccionar ante esa tensión? Bueno, vamos a Romanos capítulo 9, versículos 14 al 23, para ver cómo debemos reaccionar ante esa tensión. Las cosas reveladas, las cosas no reveladas, los misterios, le pertenecen a Dios. Aquellas cosas que no podemos entender del todo, que son secretos, le pertenecen a Dios. De Él es el misterio. Ahora, la responsabilidad de actuar conforme a ese misterio es nuestra. Y en eso tenemos que enfocarnos. ¿Cómo debemos actuar ante la realidad de esto, de esta tensión? Romanos capítulo 9, versos 14 al 23 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Eso es lo que estamos haciendo, acusando a Dios de injusto? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Ahora está cuestionando a Dios. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Bueno, ahí estamos nosotros diciendo, es culpa de Dios. Es culpa de Dios. Versículo 20. Versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para reprochar a Dios ante la realidad de este misterio?
¿Quién eres tú para poner a Dios en el banquillo de los acusados? He ahí nuestra responsabilidad. Absoluto silencio y sumisión ante la voluntad y los dictámenes de Dios. Y el Señor sabe lo que hace. Él controla todas las cosas. Por alguna razón, este pasaje y esta verdad se está presentando hoy, y luego, ahorita a las 11, vamos a estar viendo el corazón sumiso de un verdadero adorador. Ese es el tema que vamos a tratar, si Dios nos lo permite. Porque mucho de ese espíritu democrático se ha metido en la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que en cuanto a Dios, nosotros no estamos ante un gobierno democrático. Estamos ante una monarquía. Él es el rey y reyes y señor de señores. ¿Quién eres tú? Pedazo de barro, ¿quién eres tú? Pero nosotros queremos siempre poner a Dios en el barquillo de los acusados. Y queremos tomar al rey, bajarlo de su trono y ponerlo en el banquillo de los acusados y hacerle preguntas y cuestiones. Dios no es responsable ante nosotros, nosotros somos responsables ante Él. Nosotros no podemos altercar contra Dios. Esa es la manera bíblica de reaccionar ante la tensión de la providencia y el pecado. En el párrafo número 5, entonces, los escritores de la confesión pasan a hablarnos de la providencia en cuanto al pecado en la vida de los cristianos. Si Dios controla, determina el pecado, ¿qué ocurre en cuanto a eso, su providencia, en la vida de los cristianos? El párrafo 5 muestra que las tentaciones y las caídas de los cristianos son también ordenadas por Dios. Y puede que nos preguntemos, ¿qué bien puede surgir de mis pecados? ¿Qué cosa buena puede venir del hecho de que yo como hijo de Dios peque? Miren lo que dice los escritores de la confesión en el párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las acusaciones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Dios no tienta a nadie. Él no es responsable de los pecados de sus hijos, pero Él tiene un propósito con los pecados de sus hijos. Él tiene un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, hijo de Dios, todas las cosas, aún nuestros pecados que nos entristecen, que nos hacen tanto mal, del cual somos responsables, pero todas las cosas, aún esas cosas, cooperan para el bien de los hijos de Dios. ¿Por qué Dios permitió me dejó que yo tropezara en este pecado? ¿Por qué Dios permitió ese tiempo de retroceso espiritual por el que pasé o por el que estoy pasando? ¿Por qué Dios me dejó por un tiempo preso en las tentaciones y corrupciones de mi propio corazón?
Bueno, los escritores de la confesión dicen que hay tres propósitos. Hay un propósito triple cuando Dios permite que eso ocurra. En primer lugar, ellos dicen que Dios permite que eso ocurra para humillarnos. Para humillarnos. Para mostrarnos nuestra propia corrupción, para que nos demos cuenta de que no somos tan santos como creemos. Vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas capítulo 22. Debo agradecer a un hermano de la iglesia que en la reunión de hombres trajo este ejemplo. Y obviamente yo voy a utilizarlo. Es un ejemplo bíblico muy bueno que él presentó para hablar de cómo el Señor en ocasiones deja que sus hijos caigan para ser humillados, con ese propósito. Lucas capítulo 22, allí en el verso 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. El Satanás ha pedido el permiso para zarandear a los discípulos. Ahí vemos el control de Dios. Pide permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Uno podría decir, Señor, pero si Satanás pidió permiso para zarandearnos, ¿tú no lo vas a dejar? ¿Tú no lo vas a dejar, Señor? ¿Cómo va a ser posible? El Señor lo dice, no te preocupes, Pedro, ya yo resolví ese asunto, Satanás no los va a tocar. No, Él no dice eso. Yo oro para que después de que ese zarandeo ocurra, entonces tu fe se fortalezca y tú vengas ahora a fortalecer también a tus hermanos. Para que tu fe no falle. Versículo 33, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Oh, él se creía muy fuerte. Muy fuerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Hay un propósito de humillación aquí. Tú te crees muy fuerte. Tú necesitas que eso se repare en tu conducta, en ti. Vamos a trabajar con ese asunto. Versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y he ahí el trabajo espiritual. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Había que hacer un trabajo en Pedro para que él pudiera ser el líder espiritual que tenía que ser. Él tenía que ser humillado. Si él debía ser la roca entre sus hermanos, él tenía que ser humillado. Y Dios permitió que él pecara de esta manera, negando a Cristo,
para que entonces él entendiera esa lección. Dios en ocasiones permite esas cosas para humillarnos. Para humillarnos. En segundo lugar, lo hace para hacernos depender más de él, para no confiarnos tanto en nuestras propias fuerzas, para que entendamos que el pecado en nosotros es fuerte, que no vamos a poder lograr nada si no es por él. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lo hace para humillarnos, para hacernos depender más de él. Lo hace para que no seamos descuidados, para que recordemos esa caída y para que ahora en adelante seamos más prestos, abramos nuestros ojos, estemos más pendientes, sepamos nuestra propia naturaleza, entendamos que hay cosas que nos son de tentación y tenemos que cuidarnos, tenemos que como José huir y correr de la tentación, no venir de afrentoso y creer que nosotros podemos luchar contra eso. Esa es la actitud de un necio. Y en ocasiones el Señor tiene que retirarse y permitir que lo que está en ti, no que Él te hizo pecar, lo que está en ti ocurra para trabajar contigo. Pero es un propósito bueno, proceso santificación. También dicen los escritores que parte de ese propósito es la alabanza de su gloria. El párrafo número 6, entonces, habiéndonos hablado del pecado en los cristianos, ahora vemos el pecado en la vida de los pecadores. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hace el pecado que Dios controla en la vida de los incrédulos, de los pecadores? Si bien el pecado en la vida de los creyentes coopera para hacerlos más humildes, para que dependan más de Dios, para evitar futuros descuidos y para la gloria de su divina gracia, la providencia en el pecador coopera para su juicio y para el endurecimiento de sus corazones. Oigan lo que dicen los escritores de la confesión, ahí párrafo número 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento, y obra en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Ese pecado que ocurrió en Pedro, a él lo ablandó, lo hizo más humilde. Vino a ocurrir un propósito piadoso en Pedro, pero la traición de Judas lo endureció. ¿Puede un Dios amoroso realmente juzgar y endurecer a las personas? Y lo que vemos en las Escrituras, uno de esos ejemplos es el faraón, es que claro que sí, claro que sí. Dios retira su gracia, se aparta y deja que lo que está en ti corra libremente. No pone el pecado en ti, Él no te hace pecar. Pero como vimos la vez anterior, nosotros no somos lo malo que pudiéramos ser. Nosotros no hemos llegado a ese grado, pero no es por nada en nosotros, es que Dios tiene su gracia común sobre la humanidad para que no todos lleguemos a ser lo malo que pudiéramos ser. Y para endurecerte en ocasiones, lo que Él hace es que eso Él lo retira y te deja. Te deja. Te niega la gracia que te permitiría abrir los ojos y ver tu pecaminosidad. Te quita los dones
que te pudo haber dado, dones naturales, que te pudo haber dado para que entonces te veas expuesto al pecado. Te abandona al mundo, a las tentaciones del mundo, a todo lo que Satanás utiliza en los sistemas caídos de este mundo, de los gobiernos y de los planes malvados de los hombres. Te deja expuesto a toda esa influencia satánica, toda esa influencia maligna. Retira su gracia por la cual tú te retienes de hacer ciertas cosas y de repente tu corazón malvado corre tras esas cosas. Muchas veces por tu insistencia en hacer un pecado. El Señor te pone estorbos y obstáculos para que no peques. Comienza a traer a una persona a tu vida que te dice, eso que tú estás haciendo no está bien. Comienza a usar tu conciencia. Muchas cosas Dios utiliza para refrenar el mal en ti, pero tú sigues, que no, que eso es lo que tú quieres. Y llega un momento que Él dice, bueno, adelante. Lánzate a la corrupción de tu pecado y cosecha los resultados de tu pecado. Te abandona al mundo. Te abandona los deseos de tu propia carne. Y te abandona aún a la influencia satánica y demoníaca del diablo. No hay ninguna protección en ti. Su gracia está fuera. Claro, porque tú has querido tanto sacar a Dios de la ecuación. Su gracia está fuera. Dios no tiene que ejercer su fuerza para que el pecador sea endurecido. Él no tiene que activamente hacerte caer y pecar para que tú seas endurecido. Él solo tiene que retirar su gracia para dejar que tu propia naturaleza corrupta llegue a su mayor potencial. Y entonces eso explica, hasta cierto punto, algo del misterio de cómo Dios, sin ser autor del pecado, sin involucrarse o mancharse con el pecado, ejerce control y gobierno sobre el pecado. Porque esa potencia interna pecaminosa que tenemos todos nosotros es lo que está restringiéndola y limitándola. Y entonces Él ejerce su control al permitirla y quitar su límite. Él la va controlando. ¿Verdad? Pero llega un momento que la suelta y ejerce su gobierno ahí, sin mancharse con el pecado. Pero lo que hace es que te deja. Así Él controla, ordena una cosa tan terrible como el pecado. Ahora, para terminar, vemos en el párrafo número 7 lo que podríamos considerar como una nota esperanzadora para el pueblo de Dios. Y vemos en esta declaración final de la confesión, de este capítulo 5 de la confesión, el punto focal de la providencia. El punto focal de la providencia. Dice ese párrafo número 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Todo lo que Dios dispone es para el bien, el cuidado, el progreso de su iglesia. Y eso debe llenarnos de gran esperanza. En medio de todas estas tensiones, en medio de todos estos misterios, de todas las cosas que no entendemos, al final debemos siempre estar apercibidos de la realidad amorosa de que Dios hace todo para el bien de su iglesia, para el bien nuestro. ¿Quién disfruta del foco especial del cuidado de Dios? ¿Acaso son los ricos?
¿Acaso son los famosos o los poderosos de este mundo? ¿Acaso el favor especial de Dios está sobre los líderes políticos? O como algunos creerían y hoy tanto parece que defienden, ¿acaso el foco especial, el cuidado especial está sobre los judíos? El ojo de Dios está sobre Israel. Ese es el centro del universo. Este planeta gira alrededor de Israel. No, hermanos, quien disfruta de ser el foco especial del cuidado de Dios es su iglesia. Su iglesia. Esa iglesia universal compuesta de múltiples naciones, de múltiples razas, de hombres de todas partes del mundo que hoy están reunidos adorando a Dios. En medio de la tensión de la doctrina bíblica de la providencia, debemos encontrar aquí un hecho reconfortante. El mundo, el centro del mundo, no es Washington. No está allí en Washington, D.C., aunque ellos se creen que son el centro del mundo. El centro del mundo no está en el Vaticano. El centro del mundo no está en el foro internacional económico. El centro del foco de Dios, del cuidado de Dios, es su iglesia. El centro del enfoque de Dios es allí donde están sus hijos reunidos. Es allí, somos nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios. Dios ama a su iglesia y usa la providencia para el bien y el progreso de su iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25, dice, oigan qué interesante, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Él amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. El Señor no murió por otra cosa. El Señor murió por su iglesia. Su máximo, la cúspide de la manifestación de su amor fue por su iglesia. Y Él usa la providencia y ordena todas las cosas para el bienestar, el progreso y el cuidado de su iglesia. Y eso debe confortarnos. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque diste sabiduría a estos hombres que escribieron este documento hace tantos años para terminar un capítulo tan tenso con una verdad tan reconfortante. Gracias, Señor, porque nos has recordado que tú eres nuestro Padre amoroso. Nos cuidas, nos proteges. Ayúdanos ante esa realidad a tener un corazón sumiso, someternos ante la realidad de tu dominio y control sobre todo lo que ocurre en este mundo, incluyendo nuestras vidas, Padre. Que esta verdad penetre en nuestros corazones y podamos defenderlas y sostenerlas. Ayúdanos como iglesia, te pedimos. Te rogamos ahora que seas con nosotros en este tiempo de receso. Te damos gracias por la ayuda y la asistencia que has tenido con tu siervo, el pastor Piñero. Sé con él en todas las demás cosas que tiene planeada hacer. Sé con nuestro querido pastor Juan Martínez, que se encuentra también en España. Guárdanos en el resto de este día. Te suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.